tarde tengo un mensaje, ya casi noche, tengo un mensaje para todos ustedes que ha venido dando vueltas en mi cabeza y quiero que lo leamos todos juntos a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Cómo se llama? Definitivamente es importantísimo el propósito que tú y yo tenemos aquí en la tierra, pero antes de entrar en materia quiero contarles una historia. Resulta que hace como 4 meses aproximadamente, 5 meses, tuve la oportunidad de que me invitaran a unas cosas de mi negocio en Sao Paulo y mi novia, que en estos momentos es mi prometida, me caso ahorita en enero, me acabo de comprometer hace un mes. Mi novia tenía un sueño de ir a Río de Janeiro, lo tenía en su mapa de sueños, así que aprovechamos la oportunidad y pudimos ir a Río de Janeiro. Allá habían unos amigos, pudimos ir un tiempo de vacaciones, un rato de vacaciones. Y estando en Río hay algo que les recomiendo si alguna vez tienen la oportunidad de ir. Resulta que Río, al frente de la playa, han desarrollado todo un sistema de bicicletas para que uno pueda ir en bicicleta por toda la costa yendo de playa en playa. Así que a nosotros se nos ocurrió esta increíble idea, alquilamos unas bicicletas del metro y salimos a montar bicicletas por todo el Río. Nosotros queríamos ir de una playa que se llama Copacabana, que era más o menos por donde nos estábamos quedando, hacia una playa que se llama Praia do João. Yo no hablo portugués, lo estoy intentando, pero queríamos ir hasta esta playa porque me habían dicho que era increíble, que había unos paisajes impresionantes, además que había muchos menos turistas. Así que arrancamos por toda la costa hasta intentar llegar allá. El tema es que en la mitad, entre las playas en las que estábamos nosotros y a la que queríamos ir, había una montaña, había que subir una pendiente y además en medio de esa montaña había una favela. Yo no sé a ustedes a qué les suene favela, pero a mí favela me suena a peligro, asesinato, Rápido y Furioso 5, gente peligrosa. O sea, me sonaba a peligro, pero a mí este tipo de situaciones me suben la adrenalina y yo quería meterme allí. O sea, además el morbo me hacía ir hacia la favela. Pero Juliana es todo lo contrario. Digamos que ella es valiente para algunas cosas y yo lo soy para otras. Yo, por ejemplo, no soy capaz con una película de terror, pero a ella le encantan. Pero yo con este tipo de cosas sí me emociono, así que logré influenciarla y convencerla de pasar por allí. Además, ella no es muy hábil físicamente en el ejercicio, o sea, no es que le vaya muy bien en la bicicleta. Así que me tocó convencerla para subir esa montaña y llegar hacia la otra playa. Tuvimos que pasar por la favela. Yo me sentía ahí que estaban como a punto de atracarme, que me iban a sacar un revólver en cualquier momento. O sea, la escena se puso así como medio tensa. Ella por dentro estaba como medio rabiosa conmigo, pero logré convencerla y cruzamos. Cuando llegamos a la playa a la que queríamos ir, definitivamente fue increíble el paisaje, valió absolutamente la pena. El problema más grande era que de vuelta la pendiente era mucho más empinada y ella no quería devolverse por allí porque era mucho más el esfuerzo físico que tocaba hacer para lograr pasar esa montaña en bicicleta. Entonces la forma en la que yo pude convencerla fue que del otro lado de la montaña nosotros podíamos dejar estas bicicletas del metro en una de estas estaciones y nos devolvíamos en metro tranquilamente sin tener que montar más bicicleta. Estuvimos toda la tarde, el paisaje vale la pena, si alguna vez van tienen que hacer esto. Y cuando nos íbamos a devolver, queríamos dejar las bicicletas en la estación, llegamos a esta famosa estación que yo había visto en mi celular y cuando intento encasillar la bicicleta en el método que tienen estas bicicletas del metro para engancharlas allí, no encajaba, no había manera. Yo la intenté poner al revés, de un modo o del otro, y además yo tenía mi tarjeta de crédito involucrada. O sea, no era tan fácil como dejar la bicicleta allí, porque si no me cobraban las 2 bicicletas y una multa. Entonces logré convencer a Juliana de buscar otra estación. Nos metimos en el celular a buscar otra estación para poder dejar estas bicicletas. El problema es que esta segunda estación, esta sí quedaba en el corazón de una favela. Río está lleno de favelas por todos lados. Entonces otra vez hubo una pelea más a tratar de convencerla para meternos en esta favela, pero al final lo logré hacer. Llegamos a esta famosa estación. Esto sí ya se veía un poco más complejo. Gente como medio tatuada, medio así. La gente calva y tatuada se ve peligrosa. Si hay algún calvo y tatuado acá, había mucha gente de este tipo. Y entonces llegamos a intentar meter las bicicletas y tampoco funcionó. No logramos enganchar estas bicicletas. Ella coge más rabia conmigo, ya se estaba poniendo como medio arisca. Y entonces yo ahí, como tratando de manejar la situación, fui a hablar portugués con alguien. Ella habla portugués, yo no hablo nada. Yo solamente sé decir bom dia y boa tarde. Eso fue lo único que aprendí en la universidad. Pero yo salí ahí a chamuquear mi portugués, intentar hablar con una persona y de pronto yo me veo siguiendo a alguien que nos había dicho que nos iba a colaborar. Esta persona estaba toda tatuada, tenía un peinado de emo. Yo sentía que en cualquier momento me sacaban una pistola, un cuchillo, o sea que algo podía pasar. Juliana rabiosa conmigo, yo lo voy siguiendo porque nos iba a llevar a otra estación.
Y resulta que este personaje nos termina llevando a la misma estación que habíamos intentado la primera vez. Habíamos dado horas vueltas intentando encontrar esto para luego darnos cuenta que nuestras bicicletas eran una versión más actualizada de aquellas estaciones donde estábamos intentando meterlas. Y de las 100 y pico de estaciones en Río de Janeiro, nosotros decidimos escoger, sin querer, la única bicicleta que solamente enganchaba en la estación de la cual nosotros la sacamos. Eso significaba que nos tocaba devolvernos por la misma montaña y fue horrible. O sea, nos cogió la noche. Juliana se quedó dormida en un restaurante de lo cansados que estábamos. El tema es que yo duré ahí perdiendo horas de mi vida y horas perdidas intentando encontrar una estación que nunca existió, porque siempre nos tocó llevarla al mismo lugar de donde la sacamos. Tú sabes que yo en mi vida por momentos me he sentido exactamente igual, que estoy ahí pedaleando, tratando de llegar hacia algún lugar, tratando de cumplir mis sueños, tratando de sacar mi negocio adelante, tratando de echar para adelante en la vida. Pero muchas veces cuando estoy pedaleando me doy cuenta que a veces estoy como pedaleando sin un rumbo fijo, sin saber hacia dónde voy, sin saber siquiera a dónde voy a llegar. Y por momentos eso empieza a causar frustración en mí, porque por momentos siento que hay mañanas donde me levanto sin saber qué es lo que tengo que hacer y hacia dónde voy a ir. Me he dado cuenta que en la vida hay mucha gente así. Personas que se sienten sin propósito en esta vida y que están allí pedaleando en sus propias bicicletas intentando llegar a algún lugar, pero de pronto ni siquiera saben a dónde van. Gente que anda picando por un lado, picando por otro lado, no saben si quieren ser empleados o si quieren ser empresarios. Mujeres que se sienten frustradas porque no han encontrado su pareja, el hombre de su vida, pero tampoco tienen un prototipo el cual están buscando. O hombres que se sienten perdidos en medio del camino porque no saben cuál es la mujer que quieren para sus vidas y por eso terminan viviendo situaciones ajenas a lo que quieren lograr. Es por eso que me he dado cuenta que la gente necesita de propósito. Y la Biblia una y otra vez nos habla de que incluso antes de que tú y yo naciéramos, Dios ya tenía un propósito y un futuro para nosotros. De hecho, hay un versículo que me encanta que está en Jeremías, que dice que Dios tiene planes de bien y no de mal para ti y para mí. Yo quiero que me lo pongan en pantalla. Planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. ¿Para darnos qué? Quiere decir entonces que Dios tiene un futuro para ti. Quizás no te has enterado de eso, pero todos aquí en la tierra nacemos con un propósito que Dios ha encomendado para nosotros. Hay personas que saben que no están caminando hacia su propósito, pero hay personas que ni siquiera saben que tienen un propósito. Y es por eso que yo vine esta noche a hablarles de 3 cosas que son importantísimas, que tú y yo en esta vida reconozcamos para encaminarnos hacia ese propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Quiénes quieren escuchar su propósito esta noche? Les tengo una mala noticia, no se lo puedo decir a nadie. Porque no tengo ni idea cuál es el futuro que te espera, no tampoco tengo idea cuál es el propósito que Dios tiene para ti. Lo que sí puedo hacer es brindarte algunas herramientas que me he dado cuenta que han sido importantísimas para yo moverme hacia mi propósito y que tú salgas esta noche de aquí con un plan de acción claro de cuáles son los pasos que tienes que dar para encaminarte hacia ese propósito y ese destino que Dios tiene para cada uno de ustedes. ¿Quiénes están conmigo hasta ahí? Vamos a ir al primer punto y lo vamos a leer juntos a la 1, a las 2 y a las 3. En el mundo empresarial y en el sistema en el que hoy nos movemos, cada vez es más complejo conseguir un empleo. ¿Quiénes aquí han hecho alguna vez una entrevista laboral? Alcen la mano. Para los universitarios y los profesionales recién graduados, esto es uno de los momentos más críticos en su vida, porque uno siempre está nervioso por todo lo que puede ocurrir y toda la presión que uno le han metido en la universidad. Y de hecho cada vez es más complejo y las empresas, principalmente las empresas grandes, cada vez exigen más requisitos a los empleados. Tuve la oportunidad de leer en una revista de España, que es una de las revistas más importantes de España, que se llama Universia, algunos pocos requisitos que las empresas esperan de sus empleados cuando van a trabajar allí o incluso cuando lo están entrevistando. Yo quiero mencionarles algunos. Las empresas buscan un ser humano ambicioso, una persona puntual, una persona que aprende a controlar sus emociones, que es responsable, que favorece con el buen clima laboral. Aquí ya se rajó el 80% de la gente. Que no procrastina, que tiene buena disposición, que trabaja en equipo, que es un gran comunicador,
que sabe vestirse de líder, que es productivo, que es positivo, que es respetuoso, que siempre quiere aprender y que siempre posee una visión estratégica. Tuve la oportunidad hace poco de leer algunas de las hojas de vida de mis amigos más cercanos y me doy cuenta que todos en las hojas de vida por alguna razón escribimos cosas que no son ciertas, intentando tratar de encasillar en los requisitos que piden estas empresas. Por ejemplo, soy muy bueno trabajando en equipos de trabajo, cuando ni siquiera en el grupo de nosotros de amigos éramos buenos para jugar fútbol o armar un partido. O sea, terminamos escribiendo cosas para tratar de encajar en lo que exige este mundo para que nos puedan elegir. Y me he dado cuenta que el método en el que Dios elige es completamente diferente al método en el que el sistema nos ha acostumbrado para ser parte. Este sistema financiero y este sistema del mundo siempre está exigiendo, pero de alguna manera Dios no se mueve de la misma manera en cómo se ha movido el sistema. Y quiero darles algunos ejemplos, porque empezamos este año diciendo que este era el año de ¿qué? Para el que no tiene ni idea y está chismoseando, nosotros decidimos declarar que este es el año de florecer en cada área de nuestra vida. Y por eso Jesús, en medio de ese pasaje que estuvimos hablando, dice que nosotros no fue que lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Yo quiero que tú sepas que Dios a ti te ha elegido. Y quiero darte algunos ejemplos de algunos personajes bíblicos que probablemente con las mismas excusas que tú y yo tenemos, lograron asimilar que fueron escogidos por Dios y encaminarse hacia ese propósito. Porque quiero que sepas que lo primero que necesitas entender acerca de tu propósito es reconocer que Dios te ha elegido. Todos hemos escuchado aquí la historia de Moisés, o al menos la mayoría de nosotros hemos visto alguna película, hemos chismoseado un poco de la historia de Moisés y todos, creo, el 100% sabemos que Moisés logró sacar al pueblo de Israel de Egipto hacia una tierra prometida, logró abrir el mar y un montón de milagros que podemos ver en películas e incluso en la Biblia. Pero pocas veces se habla de cómo fue ese encuentro que Moisés tuvo con Dios, en el cual él se sintió elegido por Él y lanzó un montón de excusas como las que tú y yo tenemos. Yo quiero que me pongan Éxodo, porque él puso una cantidad de excusas que yo quiero que contemos. Dios se le aparece a Moisés en una especie de arbusto lleno de fuego. O sea, una escena súper sobrenatural. No había duda, no fue que él sintió un pálpito, fue directamente Dios hablándole a través de un arbusto que estaba lleno de fuego. Y entonces le dice: ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó. Atención, excusa número 1: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar a Egipto del pueblo de Israel? Así que Dios le contesta: yo estaré contigo, y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. La primera duda que tuvo Moisés fue una duda de identidad. Él se dijo a sí mismo: ¿quién soy yo para sacar a este pueblo de Egipto? Primero cuestionó lo que él era. Luego Dios le responde: yo estaré contigo. Y Moisés decide responder de la siguiente manera. Pero Moisés volvió a protestar: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán: ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés: yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. La segunda duda que tuvo Moisés ya no era contra él mismo, sino contra el mismo Dios. ¿Quién eres tú? ¿Por qué me van a creer que tú me hablaste? Así que Dios le responde, y Moisés, no contento con esto, le lanza una tercera excusa. Trae la siguiente: sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor nunca se te apareció? Ahora la duda ya no era ni contra él ni contra Dios, sino contra su propia gente, contra sus amigos, contra su familia, contra algunas de las personas que lo habían visto crecer. Él dudaba ahora de que ellos pudieran creer lo que Dios les había dicho. Y probablemente a ti y a mí nos pasa igual. Tenemos dudas de nosotros mismos, de Dios, además de nuestro círculo de influencia, de la gente que más nos influencia. Así que Moisés, después de la respuesta de Dios, que le da toda una respuesta increíble, le responde lo siguiente, cuarta excusa: oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. O sea, Moisés hablaba como James Rodríguez. Entonces el Señor le preguntó, atención la respuesta que le da Dios: ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o que no hable? Que oiga o no oiga, que vea o que no vea. ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir.
La cuarta duda que tuvo Moisés fue una duda acerca de sus dones, de lo que él podía hacer, de sus herramientas comunicativas. Él dudó de él mismo y de sus habilidades. Y no contento con la respuesta de Dios, que prácticamente le dice: habla lo que tú quieras, yo le abro los oídos a la gente, yo te voy a poner las palabras en la boca, tú tranquilo, ve. Moisés, no contento con eso, lanza una quinta excusa y le dice: pero Moisés suplicó de nuevo: te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. La primera fue una duda de identidad. La segunda fue una duda acerca de quién es Dios. La tercera, de la gente que lo rodeaba. La cuarta, de sus propias habilidades. Y la quinta yo le llamo por si las moscas. O sea, Moisés tenía excusa hasta por si las moscas. Y tú y yo a veces somos igual. Tú y yo nos sentimos que no tenemos la capacidad, que Dios no es lo suficientemente capaz. Y ese sentimiento de no ser lo suficientemente dignos para que Dios nos use, nos aleja de nuestro propósito. Te puedo poner otro ejemplo de un rey de Israel, el rey Saúl. En algún momento Saúl se encuentra con un profeta llamado Eliseo. Y Eliseo va y le dice: tú vas a ser el próximo rey de Israel. La respuesta de Saúl fue la siguiente: pero ¿quién soy yo? Mi familia, mi tribu es la más pequeña de todas las tribus de Israel. Y además, de la tribu más pequeña, mi familia es la menos importante. O sea, Saúl se sentía que había nacido en el peor barrio de Barranquilla, básicamente. Y probablemente tú y yo a veces cuestionamos quiénes somos por el contexto en el que crecimos y el contexto en el que nacimos. Amigo, pero yo quiero decirte esta noche que si Dios pudo usar a Moisés, que si pudo usar a Saúl, a pesar de sus excusas, también pudo usarte a ti. Te puedo dar otro ejemplo de una mujer que se llamó Rahab en la Biblia. El pueblo de Israel estaba a punto de conquistar la tierra prometida, ahora bajo el liderazgo de Josué. Y resulta que antes de entrar a la tierra prometida, ellos mandan unos espías a Jericó para que pudieran examinar la tierra que iban a conquistar. Habían allí unos espías, dicho y hecho, se los pillaron. Cuando se los pillan, ellos tratan de huir. Y ellos necesitaban a alguien que los ayudara a escapar. Dios podía usar a cualquier persona, es Dios. Podía usar a un soldado, a un líder comunal, podía usar a cualquier persona. Pero Él decide usar a esta mujer llamada Rahab, que era una prostituta. En aquella época las prostitutas eran vistas como tú y yo hoy vemos a los asesinos. Yo me imagino allá en el cielo un ángel codeando a Dios: Dios, te equivocaste, ¿cómo vas a usar a la prostituta? Pero quiero decirte que Dios no se enfoca en nuestros fracasos. Dios no se enfoca en nuestro pasado. Dios se enfoca en el futuro que tiene para nosotros. Usa a esta prostituta, ella ayuda a los espías a salir. Y cuando el pueblo de Israel toma la tierra prometida, se toma Jericó y la conquista, la única familia que se salvó de todo Jericó fue Rahab y su familia. Y no contento con eso, el mismo Dios logra hacer que ella se case con un judío. Ellos juntos tienen un hijo que se llama Boz. De Boz nace un hijo que se llama Isaí. Y de Isaí más adelante nace el rey David, el que mató a Goliat. Y muchos años después, de la misma prostituta nace el Hijo de Dios, Jesús, aquí en la tierra. Él no tuvo pero para usar una prostituta para sus planes aquí en la tierra. Es por eso que yo vine a decirte que si en algún momento de tu vida tú te has cuestionado por los errores que cometiste ayer, por los errores que cometiste hoy, o incluso por los errores que vas a cometer mañana, yo vengo de parte de Dios a decirte que tú has sido elegido. Y al reconocer que somos elegidos, eso nos da una percepción diferente de lo que es la vida. En el momento en que yo empecé a interiorizar y tuve esta revelación de sentirme escogido por Dios, ahora tuve una nueva identidad. Ya los problemas se me quedaban cortos, porque ahora tenía una convicción de no de la circunstancia que estaba enfrentando, sino de quién estaba conmigo. Es por eso que quiero repetírtelo: Dios no se enfoca en tus fracasos, Dios se enfoca en tu futuro. Y podría hablarte toda la noche de diferentes historias. El mismo Pedro, en algún momento, cuando Jesús se le aparece y hacen el milagro de los peces, la red se llena de peces, dice la Biblia que Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: Señor, soy demasiado pecador para estar frente a ti. Dice la Biblia que Pedro era casado. Yo aquí imaginándome en mi locura, porque cuando estoy leyendo la Biblia me imagino locuras. Casado más pecador igual infiel. Digo yo, no sé si Pedro era infiel, estoy inventando cualquier cosa. Pero si Pedro se arrodilla diciendo que era demasiado pecador, y luego el mismo Jesús lo usa a él para establecer su reino aquí en la tierra como líder de los 12 que él escogió, no va a tener tampoco problema en usarte a ti, porque su gracia siempre es superior a nuestros errores del pasado y a cualquier situación que podamos cometer. En el momento en que tú reconoces
que Dios te eligió, entonces uno se mueve con una convicción distinta porque sabes que cada paso que das va en función de tu propósito. Es por eso que el punto número 1 es reconocer que hemos sido elegidos. Así podía hablarte de la historia de Zacarías, de Mateo y de muchas otras personas en la Biblia que como tú y como yo también se han sentido en momentos indignos y con excusas de hacer lo que Dios tiene para ellos. Punto número 1, ¿cuál es? Punto número 2, vamos a leerlo a la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, Seba, súper bien reconocer que he sido elegido. Pero ¿cuál es el paso 1? ¿Qué hago? Ok, yo me siento elegido por Dios, pero ¿qué salgo a hacer mañana? ¿Qué salgo a hacer esta noche? Nosotros nos hemos equivocado con un paradigma que se nos ha vendido. Y es que solamente Dios usa a gente en medio de un contexto de iglesia. Muchas veces se nos ha dicho que solamente quien sirve a Dios en la iglesia, los voluntarios de Living Room, los que predican aquí en esta plataforma, son las personas que son usadas por Dios. Yo quiero decirte que exactamente en el punto donde estás es el lugar donde necesitas estar para que Dios te use. Hoy tú puedes ser el dueño de una compañía gigantesca en Barranquilla, o puedes estar barriendo los pisos de una oficina aquí mismo. En ese mismo lugar quiero que sepas que Dios puede usarte. Hace 8 días tuve la oportunidad de estar en una conferencia de una persona que se llama Daniel Javif en Medellín. Había llenado un coliseo de 3,000 personas. Él no salió hablando con versículos, no salió hablando de la misma manera en que quizás yo lo estoy haciendo aquí hoy. Pero al final yo pude ver cómo él, con los dones que Dios le había dado, logró tener un impacto sobre todas las personas que estaban allí. E incluso al final, sin que nadie se diera cuenta, él mandó a cerrar a todo el mundo los ojos. Yo soy de esos que cuando mandan a cerrar los ojos a la gente, yo los abro a ver qué va a pasar. Yo no sé si tú eres como yo, pero yo me quedé abriendo los ojos y lo vi orando. Y allí, en medio de ese contexto empresarial, donde estoy convencido que habían muchísimos ateos, porque la gente iba a la conferencia por otras cosas, no para encontrarse con Dios. Y en medio de ese contexto él empezó a hacer un tipo de oración a su manera y empezó a declarar por sanidad sobre cada persona que estaba allí. Amigo, exactamente donde estás hoy, desde allí es el lugar donde tú puedes empezar a ejercer un propósito y empezar a ejercer lo que Dios tiene para ti. Hay una historia que me encanta que está en Segunda de Reyes, porque quizás tú puedes reconocer que en el lugar donde estás puedes moverte, pero ¿cómo lo haces? Hay una historia que me encanta que está en Segunda de Reyes. Yo quiero que me la pongan en pantalla. Resulta que Eliseo era un profeta en aquel momento que representaba a Dios aquí en la tierra. Y resulta que una de las personas de su equipo murió y su esposa se le acerca a Eliseo y le dice lo siguiente: cierto día la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó: mi esposo, quien te servía, ha muerto. ¿Sabes cuánto él temía al Señor? Pero ahora ha venido un acreedor y amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Al parecer su esposo le había dejado un montón de deudas, y esta mujer la amenazaban, una de las personas a las que le debía, con llevarse a sus hijos como pago, como esclavos. Estaba reembalada esta mujer. Y mira la respuesta del hombre de Dios, que representaba a Dios y que probablemente es lo que necesitas escuchar tú esta noche. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime qué tienes en tu casa. No tengo nada, respondió la mujer. ¿Cuál fue la respuesta de la mujer? No tengo nada, solo un frasco de aceite. Normalmente tú y yo, como seres humanos, en nuestra humanidad, siempre estamos pensando primero en lo que no tenemos, enfocados en lo que no tenemos. Ella primero responde: no tengo nada. Él no tenía ni idea que tenía ella, y le responde: solo un frasco de aceite de oliva. Eso fue justo lo necesario, justo el frasco de aceite, lo que Dios necesitaba, lo que Eliseo escuchó para poder hacer el milagro en su vida. Así que mira lo que ocurre. Contestó ella. Entonces Eliseo le dijo: pídele a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco, y cuando se llenes, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otras. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. ¿Qué es más grande, un frasco o una jarra? Una jarra, ¿cierto que sí? Ella empezó a llenar con un frasco de aceite todas las jarras una tras otra. Y dale la siguiente.
Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo: ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Esto me lleva a pensar varias cosas. Número uno, del pequeño frasco de aceite, esta mujer fue capaz de llenar todas las barras que pidió prestadas a sus vecinos. Número uno, nunca te limites. Si ella hubiera tenido la percepción de pedir más jarras, hubiera llenado muchas más. Sin embargo, lo que pidió fue suficiente para llenar todo lo que había. Y me impresiona que Eliseo le dice: ahora vende eso para pagar tus deudas. Le alcanzó para pagar sus deudas y vive de lo que sobre. O sea, número uno, la casa era grande. Y número dos, había un boleo de aceite en esa casa. Porque si le alcanzaba para pagar las deudas y luego que sus hijos vivieran de lo que sobrara, lo que tenía que haber era aceite en esa casa. Pero todo empezó con un pequeño frasco de aceite, un frasquito de aceite, que fue lo que necesitó Dios para hacer el milagro y la multiplicación en su vida. Hoy yo vine de parte de Dios, vine desde Medellín exclusivamente a preguntarte esto: ¿qué tienes en la mano? ¿Cuál es tu jarra? ¿Cuál es ese frasquito de aceite? ¿Qué es lo que tienes? Tú sabes qué tienes. Y si no lo sabes, hoy es un momento para que le pidas revelación a Dios. No lo sé, puede ser un capital semilla, puede ser un talento, puede ser un socio, un amigo con el que sabes que podrías emprender algo. Y es justo eso lo que necesitas para empezar a moverte hacia ese propósito que Dios tiene para ti. Es justo eso. Yo empecé a identificar, leyendo esta historia, cuál era ese frasco de aceite en mi vida y cómo ese pequeño frasco de aceite muchas veces me había permitido moverme en fe para lograr grandes promesas que Dios tenía para mí. Y te puedo hablar de la primera. Living Room Medellín empezó como un pequeño frasquito de aceite. Yo quiero que me pongan la foto en pantalla de la primera reunión que nosotros tuvimos de Living Room. Esa fue la primera reunión. 8 amigos, estábamos mis amigos allí. Yo pude sentir que Dios nos estaba mandando a hacer algo. Pude sentir que Dios nos mandó a hacer algo y ahí estábamos. Yo no hubiera dado un peso por esa gente. Además había una camisa del Nacional, no de Junior. Y si te das cuenta, yo tenía mi rodilla recién operada. Yo me había roto el ligamento cruzado y los meniscos. Y yo podía decir, después de escuchar y de sentir lo que había sentido de parte de Dios: mejor la otra semana que esté mejor. Quién sabe si se me hubiera pasado la emoción y si lo hubiera aplazado para la otra semana, quizás Living Room Medellín nunca hubiera existido. Ese pequeño frasquito de aceite fue justo lo necesario para que nosotros empezáramos a movernos. Ninguno de los que estaba ahí estaba capacitado, ninguno de los que estaba ahí leía la Biblia, pero Dios no se enfoca en nuestros fracasos ni en nuestro pasado. Se enfoca en nuestro futuro y en el destino que tiene para nosotros. Y eso fue justo lo necesario. Yo quiero que me pongan fotos de lo que es Living Room Medellín hoy. A veces yo estoy viendo de la siguiente. A veces yo veo la cantidad de personas. A veces veo la cantidad de personas, cientos de personas llegando a ese lugar. Y me doy cuenta que fue la gracia de Dios multiplicada en un pequeño frasco de aceite. ¿Cuál es el frasco que tú tienes? Ese pequeño frasco es lo que Dios necesita para llevarte al siguiente nivel en tu vida. Eso fue lo que nosotros hicimos. Ninguno sabía ahí. Algunos de ellos hoy son coordinador de producción. No sabían nada de luces ni de nada de lo que tuviera que ver con producción. Otros hacen algunas otras cosas. Yo nunca me imaginé haciendo esto, pero Dios me ha dado cuenta que no necesita gente con ciertas habilidades, con ciertos patrones de conducta. Dios lo único que busca es gente dispuesta, disposición. Igual lo puedo ver en mi negocio. Yo quiero que me pongan la foto de mi primera conferencia. Duró 2 minutos y 12 segundos. Yo no sé yo qué pensaba de la vida con esa camiseta. Y además ni siquiera sabía agarrar el micrófono. Da la siguiente. Lo agarraba como J Balvin. Si alguna vez pretendes ser orador o conferencista, no agarres el micrófono así. Así lo agarran los cantantes. Uno lo agarra así para que se le vea la cara. Pero yo no sabía. Ahí estábamos en una reunión de mi negocio. Alguien preguntó: "Ay, ¿quién quiere cerrar?" Y yo dije: "Yo hago el cierre". ¿Crees que lo hice bien? No, no lo hice bien. Probablemente lo hice súper mal. El video existe en YouTube. Si quieres puedes buscarlo para reírte. Se llama No te pongas excusas. 2 minutos y 12 segundos duró. Yo ahí estaba dispuesto. Yo alcé la mano y dije:
úsenme a mí, yo estoy dispuesto a hacerlo. Esos 2 minutos y 12 segundos, ¿quién iba a saber después que yo iba a estar dando una conferencia años más tarde en Milán, en Turín, en Barcelona, en Madrid, en Buenos Aires, en Nueva York, en Los Ángeles, en Chile, por todos lados? Y luego ese mismo frasco de aceite que empezó con 2 minutos y 12 segundos fue justo lo necesario que Dios usó para llevarnos a hacer Living Room Medellín y yo poder hacer esto que hoy hago. Pero todo empezó allí. A veces uno quiere que todo empiece súper grande, pero uno tiene que empezar a ser fiel en lo poco con ese pequeño frasco de aceite. Por eso vuelvo y te pregunto, ¿qué tienes a la mano? Cuando Dios le preguntó eso a Moisés, Moisés usó una vara. Esa vara fue la que usó, una vara de palo. Esa vara fue la que usó para abrir el mar, para convertir la vara en serpiente, para ganar guerras. Dice la Biblia que mientras él mantenía esa vara arriba, el pueblo ganaba las batallas. ¿Cuál es el frasco de aceite que Dios va a usar a partir de esta noche para llevarte hacia otro nivel? Por eso, punto número 1, reconocer que tengo a la mano. No, punto número 1, reconocer que Dios nos eligió. 2, ¿cuál es? Y punto número 3, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Sabes qué? Me encanta que Jesús siempre da el mapa. Dijimos que este es el año de florecer. Del mismo pasaje que nosotros sacamos, que es el año de florecer, Jesús dice lo siguiente. Yo quiero que me pongan en pantalla Juan 15:16. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Los encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Es nuestro destino, es nuestro ADN producir esos frutos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato: ámense unos a otros. ¿Cuál es el mandato? Por eso el punto número 3 es reconocer que necesitamos amar incondicionalmente. Hace 8 días aprendí algo que me gustó. Y es que en todo lo que tú veas en la vida, en todas las organizaciones, hay gente involucrada y hay asistentes. A veces me pregunto, ¿qué es lo que me da la fuerza para hacer esto que hacemos? Recuerdo hace 8 días yo llegar allí a Living Room Medellín. Me tocó trabajar el sábado hasta las 11 de la noche. Llegué a mi casa a preparar este mensaje que lo di allá. Luego de las 11 de la noche acostarme como a las 3, 4 de la mañana, levantarme a las 8 de la mañana, allí sin dormir mucho, seguir preparando esto, prepararme para darlo. Me cogió la noche, entonces ya eran como las 1 y 2 de la tarde y salí corriendo para Living Room y de pronto me di cuenta que no había almorzado. Mi novia me hizo un sándwich ahí medio frío y salí a hablar sin almorzar. Y me pregunté, ¿qué es lo que a mí me emociona? ¿Qué es lo que a mí me motiva a hacer todo esto? Y si me pongo a pensar definitivamente en cada decisión crítica que nosotros hemos tomado, lo que me ha mantenido es involucrarme a escuchar historias de personas que necesitan del amor de Dios, que necesitan de alguien que les hable de lo bueno que es el Padre, de la buena intención que tiene sobre nuestras vidas, de que nos ama incondicionalmente. A veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado con la vida de Hitler si alguien un día se le hubiera acercado, su mismo padre lo hubiera abrazado y le diga: hijo, te amo, hijo, te amo con todo mi corazón, hijo, Dios te ama tal cual como tú eres? Quizás nos hubiéramos ahorrado la Segunda Guerra Mundial. A veces me pregunto, ¿qué pasaría si Álvaro Uribe Vélez entra por esa puerta? ¿Qué pasaría si Petro entra por esa puerta? Si Timochenko entra por esa puerta. Vimos en un contexto político y las redes sociales nos han llevado a cuestionar y a criticar tanto que se nos ha olvidado que nuestro mandato como comunidad es amar incondicionalmente. Si bien el gobierno debe proveernos algunas cosas, nuestro mandato es amar a los demás tal cual son, sin importar su condición. Por eso en los momentos de mayor dificultad yo tuve que hacerme valiente y salir a escuchar algunas historias de personas de Living Room Medellín que cuando me las contaban yo decía: nosotros no podemos parar esto. En el momento en que tocó pasarnos de un apartamento a un lugar que costaba dinero, que tocaba invertir para poder sacar esto adelante, que tocaba sacar de mis finanzas para hacer esto una realidad, yo tuve que aferrarme a que la gente necesita del amor. Y escúchame, si no somos tú y yo, ¿quién más lo hace? Living, escúchame, Barranquilla nos necesita. Necesita gente como tú y como yo, que salga con un deseo genuino de amar a las personas sin importar su condición. Y fueron esas historias, no las mismas historias de mis 5 y 10 amigos, las historias de otras personas, porque quiero que lo sepas. Yo sé que todos tenemos nuestras situaciones, pero cada persona por dentro vive un mundo de cosas.
nosotros que hacemos asesorías y consejerías nos damos cuenta que cada persona, sin importar si tiene dinero, si no tiene dinero, todos están luchando contra sus propias cosas. Es más, los retos que un día salgan de aquí no se vayan enseguida. Quédate mirando a los ojos a las personas y te vas a dar cuenta con solo mirarlos a los ojos que necesitan de un amor incondicional. Algún día habla con un desconocido. Tuve la oportunidad de hacerme medio amigo de la persona que me ayuda a parquear cuando llego a trabajar en Medellín, y yo lo abrazo y no tengo que predicarle de Jesús. Con mis mismas acciones de amor, Él puede sentir a través de mí el amor del Padre. Y ahora cuando me voy, ya hemos podido entablar algunas otras conversaciones, me dice: Sebas, Dios te bendiga. Tú exactamente en el punto donde estás puedes empezar a dar amor, y es allí probablemente donde tú vas a descubrir algunas cosas que solamente tú tienes, dando un consejo, abrazando a alguien, simplemente consolándolo. Probablemente te vas a dar cuenta cuánto amor siente Dios por ti, y entonces va a surgir un deseo genuino de dar amor a los demás. Y es allí donde probablemente vas a empezar a caminar hacia tu propósito. En los negocios, en la empresa donde te mueves, que a veces hay tanta competencia, gente tratando de tumbarte, es exactamente ese punto donde tú te tienes que mover para brindar de ese amor a Dios, de Dios a las personas. No necesitas estar aquí en una plataforma, es allí en tu familia, amando a tus hijos, amando a tu esposa o amando a tu esposo, amando a la hermana que no has perdonado hace 5 años. Allí en ese mismo lugar tú puedes empezar a traer del amor de Dios y de su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Yo me hice un trato hace unos meses. Estaba escuchando una entrevista sobre un violador y alguien hablaba de él, y recuerdo que algo surgió en mí, porque lo que se decía de la persona, aunque se lo merecía, era cruel. Y a veces cuando tú y yo escuchamos historias de violadores, de asesinos, nuestra humanidad lo primero que hace es sacar de nuestras palabras un montón de críticas e incluso de condenación sobre esas personas. Y entonces estaba allí escuchando todo esto y le escribí a Juli para que hiciéramos un trato. Yo decidí creer, cuando veo una situación como esta, compleja, de gente mala, decidí creer que en vez de criticarlos y cuestionarlos, decidí creer que la gente necesita de Dios, que la gente necesita de Jesús. Si este mundo decidiera ver un poco más como Jesús vio, si decidiera amar como Jesús amó, si decidiera moverse como Jesús se movió, cambiáramos este mundo para siempre. Nos ahorraríamos muchos de los problemas que hoy en día vivimos en nuestro mundo. Solo si tomáramos la decisión de unos cuantos empezar a movernos e intentar amar un poco más como Jesús. Yo sé que no es fácil, pero tú y yo no necesitamos que sea fácil, necesitamos que sea posible. Y si es posible cambiar este mundo y creer que el mundo puede ser mejor, entonces vale la pena. Y por eso a partir de ese momento declaramos y juntos nos prometimos que de nuestra boca únicamente iban a salir palabras de bendición y palabras de edificación. Luego le escribí a mi mamá y a mi papá, mi contexto más cercano, y le dije: mami, papi, acabo de hacer un trato con Juli, lo hablé con mi hermano. ¿Qué tal si nos ponemos juntos, de acuerdo como familia, a que de nuestra boca solamente salgan palabras de edificación, de amor y de bendición, sin importar lo que escuchemos? Y nos hemos movido en eso. Me he dado cuenta que a veces me equivoco, que a veces no lo hago, pero me esfuerzo y tenemos hasta una señal para decirnos unos con los otros. Te reto a que esta noche tú salgas de aquí creyendo que puedes ser capaz de que de tu boca solamente salgan palabras de bendición y palabras de edificación. Y curiosamente, unos días después estaba yo solo en mi casa. No estaba preparando un mensaje, no estaba planeando decírselo a nadie, estaba leyendo la Biblia como normalmente lo hago, y me encuentro con esto. Ponme Primera de Pedro. Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto nos ha llamado Dios, y Él les concederá su bendición. Pues las escrituras dicen: si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Yo pude sentir la paz de Dios
Porque algunas de las cosas que a veces surgen en nuestro espíritu, créeme amigo, vienen del mismo Dios. Y en su palabra que es eterna, a veces aunque tú y yo no lo hayamos comprendido, leído, aunque nos hemos olvidado de eso, vuelven a tener sentido en nuestra vida. Y entonces es ahí cuando el propósito empieza a cobrar sentido. Living, tú necesitas esta noche reconocer que Dios te ha elegido, reconocer lo que tienes a la mano y salir de aquí a simplemente dar amor incondicionalmente. Te aseguro que esas tres cosas, sin saber hacia dónde te va a llevar, pueden ser el comienzo de un futuro brillante y de un propósito maravilloso que Dios tiene para ti. Ponte de pie esta noche ahí donde estás. El mismo Jesús en algún momento también dudó de su propósito. Él estaba allí a punto de morir en la cruz. Y triste, dice la Biblia que él lloraba y le salían lágrimas de sangre. En algún momento cuestionó su propósito y alzó su voz a Dios. Me lo puedo imaginar desconsolado por completo, y le dijo: Dios, si es posible, aparta de mí todo este cuento. Si es posible que no me toque morir en la cruz, aparta de mí todo esto, pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Sabes qué necesitamos hacer esta noche como comunidad? Declarar por la voluntad de Dios para que se manifieste en nuestras vidas. Tú necesitas que su voluntad se haga real en tus negocios, en tu familia, en la enfermedad. Que su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta, se materializa aquí en la tierra. Porque cuando tú y yo declaramos para que su voluntad se establezca aquí en la tierra, en Barranquilla, en Colombia y sobre tu vida, tú vas a empezar a experimentar cómo su mano, su poder y toda su buena intención y su bondad aterriza sobre cada